También. Tú también dices, Ya, ya. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Guaitaya del Centro Internacional Público Privado CIP. Agradezco mucho su participación al curso Medicamentos Esenciales en el área de hospitalización en pequeños animales. Estará a cargo de la médico veterinaria Ángela Parra González. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia.
Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirmas, porfa, si me ven y me escuchan? Sí, sí, doctora, se logra visualizar la imagen. Ok. Ya les comparto la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la ponencia de la noche de hoy. Hoy vamos a hablar sobre medicamentos esenciales en el área de hospitalización de pequeños animales. Recordar lo que les dijo mi compañera, por favor mantener los micrófonos y las cámaras apagadas mientras realizamos una buena ponencia, y al final de la clase les contesto cualquier duda o inquietud, o si de pronto quieren compartir un caso clínico también lo podemos realizar. Entonces, para esta clase tenemos 5 ítems que vamos a tocar, el cual sería la primera sobre la parte de legislación y las normativas relacionadas con la medicación. El segundo ítem van a ser los analgésicos y antiinflamatorios más utilizados en pequeñas especies. El tercer ítem va a ser la clasificación de antibióticos y antimicrobianos. El cuarto va a ser la parte de fluoterapia y soporte para pacientes de hospitalización. Y el último ítem van a ser los medicamentos utilizados en cuidados intensivos en conjunto de urgencia. Entonces, para iniciar, como les expliqué el primer ítem, vamos a hablar sobre la parte legislativa o normativa referente a la administración de los medicamentos. Entonces, hablamos en primera instancia que hace muchos años, pues empezó como tal algunas resoluciones o algunos decretos que como tal involucran a la parte de veterinario, en el cuales ahorita estos resoluciones o decretos en la parte veterinaria pues han avanzado en conjunto con su legislación, con el fin de corroborar y compensar cualquier tipo de pronto medicamentos que se requieran a nivel del uso de tanto la comercialización para el público en conjunto para las restricciones de los mismos, o que solo se usen bajo supervisión médico-veterinaria. Entonces hablamos de la primera resolución, en el cual se denomina resolución 1326 de junio del año 1981, en el cual es allí donde empezó esta resolución, en la cual pues es para la utilización y comercialización de productos específicamente antimicrobianos, ya que como tal en esta época, hace mucho tiempo, pues algunos medicamentos no estaban como tal a la comercialización, en conjunto pues su distribución para contrarrestar algunas enfermedades, específicamente pues empezaron en esta etapa en animales no convencionales o en animales salvajes. eh, por lo tanto, pues la cantidad de pronto de microorganismos en conjunto pues con las alteraciones a nivel residual del ambiente empezaron a que esta comercialización diera fruto, tanto en la parte médica y como en la parte de médica humana, como en la parte de hospitalización a nivel veterinario, ya que después de esto pues algunas bacterias empezaron a generarse de forma zoonótica, que quiere decir pues que ya no solamente va a afectar a la parte animal, sino también a la parte de los humanos. Por otro lado, hay otra resolución, que es la resolución 01372 del 2 de julio de 1999. Entonces, allí es en la cual pues se dictan las disposiciones sobre la producción, importación y comercialización de productos biológicos para uso plenamente veterinario. Entonces, aquí no simplemente van a hacer la administración de medicamentos, sino como anteriormente lo dije, para contrarrestar la parte de algunas enfermedades de uso zoonótico en animales, empezaron a producir para contrarrestar no solo la medicación de productos antimicrobianos o medicamentos para contrarrestar bacterias gram positivas y negativas, sino por ende para controlar a nivel inmunológico a los pacientes. Entonces, estos productos biológicos empezaron a ingresar la parte de vacunación. Entonces, vacunas más que todo, pues para felinos, recordar
está la parte de SIDA, leucemia felina y la parte de la rabia. En conjunto, pues para la parte de felinos, vacunas contra el parvo, moquillo, adenovirus, leptospira, hepatitis, en conjunto con la tos de las perreras y también pues la rabia. Entonces estos productos biológicos dieron en esta época o en esta resolución, empezaron pues a la predisposición de eliminar un poco esta parte de viremia y contrarrestar la nueva producción de medicamentos y para pacientes de pronto sanos o que al momento de pronto llegado a infectarse y teniendo pues su plan vacunal con estos productos biológicos, pues tengan anticuerpos para llegar a eliminar cualquier virus o patología aparte. Hablamos pues de otra resolución que es 02045 del 7 de octubre de 1999. Entonces dictan como tal el rotulado de plaguicidas para el uso de caninos y felinos. Entonces en este caso, más que todo para contrarrestar la parte de hemoparásitos o por ende de pronto también esto para la parte de hongos, levaduras, la parte de pulgas y garrapatas que como tal pues ayudan como tal pues a disminuir la parte de enfermedades. Entonces en este tiempo estos plaguicidas empezaron a generar pues rotulación para poder como tal no venderlos para ellos plenamente, sino para el ambiente a los propietarios y poder ayudar a contrarrestar enfermedades que pueden producir de pronto a estos pacientes por también la parte de específicamente de producciones grandes, me refiero a ganado bovino o ovino o de pronto de equinos que de pronto anteriormente estas plagas infestaron a la parte de pequeños. Entonces este rotulado por ende tuvo efectividad a partir de esta resolución. Y por último, el decreto 666 del 2023 de julio del año pasado. Entonces hace como tal la distribución y prescripción en conjunto con dispensación y usos de medicamento veterinario. Entonces acá no solamente, pues como les comentaba anteriormente, pues empezamos con la parte de antibióticos y antimicrobianos, luego con productos biológicos como vacunas y por último ahorita la prescripción de medicamentos de control. Entonces, en este caso, no solo la medicación de pronto que no todo el mundo la puede obtener. Entonces, en este caso, pues les explico la más utilizada, pues ahorita, pues en la mayor parte, pues de Colombia, en conjunto en otros países, la producción de pronto del fentanilo es un opioide que, pues, no solamente pues se utiliza pues para el dolor, sino que de pronto los humanos lo tienen en un mal uso ya que pues son drogas bastante fuertes, entonces en esta pues hay una prescripción y dispensación simplemente pues para médicos veterinarios que lo requieran o que solo se vende para médicos veterinarios que es de uso restringido. Lo mismo como tal con la morfina o medicamentos de control para la parte convulsiva. En este caso como el fenobarbital, el Keppra, que son medicamentos pues que también ayudan mucho con la parte y el del sistema nervioso central. Entonces de allí esta prescripción, por ende pues aparte esta resolución pues lleva ya bastante tiempo, sino que ahorita pues ya hay una pues nueva ley, aparte pues de toda la legislación normativa pues que hay de hace mucho tiempo. Entonces quería como empezar como hace mucho tiempo, desde por qué se produjeron este tipo de resoluciones y pues ahorita pues la que por ende pues hay más efectividad a partir pues de este año. Entonces, aparte pues este sería el primer ítem, que es un poco pues un poco más de leyes y pues acá ya entrando un poco más a la parte de medicación, entonces vamos a empezar a hablar de la parte de analgésicos y antiinflamatorios. Entonces, específicamente pues para empezar este ítems, hay anestésicos locales, ¿cierto? Entonces, los más conocidos o los más utilizados son la lidocaína y la bupivacaína, ¿sí? Entonces, son medicamentos que tienen dos tipos de metabolismo. Entonces, hay uno que es tipo amida, en la cual pues se elimina por la parte hepática, y hay otro que es tipo éster, que su metabolismo se da a través de la excreción de la orina. Entonces, cualquiera de los dos, dependiendo de cuál se denominen, uno es seriamida, recuerden, a partir de la parte hepática y otro a través de la orina. Dependiendo de su dosificación,
Lo ideal pues es tener en cuenta que esto me puede causar los siguientes pues efectos adversos llegado al caso. Entonces, uno que los pacientes pueden llegar a tener después del medicamento, la aplicación, convulsiones, tremores, depresiones cardíacas en conjunto con la parte respiratoria. Normalmente la lidocaína se puede utilizar de varios tipos, de parte tópica, el cual es un gel que pues nos ayuda pues a generar pues anestesia tópica en el momento de aplicar, o local, llegado el caso pues de pronto ustedes quieran solamente pues una porción en el cual pues ustedes vayan a generar pues este tipo de anestésico, ya sea para de pronto retiro de puntos o colocar un punto o una masa o específicamente cualquier tipo de patologías que le haya llegado al paciente. Por otro lado, pues de parte conductiva o epidural, más que todo pues para pacientes que tienen alguna alteración en la parte genitourinaria y que por ende pues necesitan un buen bloqueo para que el paciente no sienta dolor. Me explico, en este caso puede ser una hernia perineal, pueden bloquear la parte pues de la epidural que sería el tren posterior, la parte de los miembros posteriores para causar analgesia o llegado al caso, pues que tenga de pronto alguna traumatología o un proceso ortopédico por fractura o de pronto alguna alteración. A nivel endovenoso se puede utilizar más que todo la parte de dosificación que yo les dije como efectos de pronto secundarios que pueden causar convulsiones, tremores, depresión cardíaca y respiratoria es a nivel endovenoso. Entonces, normalmente pues la parte endovenosa se puede usar para controlar pues dolor. Entonces, si nuestro paciente, la dosis se pasa más de lo ideal a nivel endovenoso, es menos de 2 ml que se deben aplicar, cualquier tamaño que sea. Lo importante pues es que la diluyamos de forma correcta en el buretrol o la jeringa para tener mejor efectividad. Entonces, lo que va a causar pues esta lidocaína es una depresión cardíaca que significa una taquipnea y una apnea porque disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria y su paciente le entra en paro. Entonces, por eso hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado con este medicamento. Entonces, hablamos de la lidocaína a nivel, como les dije, endovenoso, no sobrepasar los 5 miligramos, más que todo el máximo o el tope máximo a nivel epidural es hasta 5, que se puede implementar dependiendo del tamaño. Y lo otro, pues, es controlar la posición en que vamos a instaurar este medicamento. Siempre la cabeza estirada hacia la parte posterior. Me refiero a la parte estirada como en una posición ortopnéica o que la cabeza o que la parte pues del cráneo se dirija hacia la parte caudal del paciente durante por lo menos 2 minutos para que el medicamento por ende no se vaya a dispersar a nivel cerebral y pues pueda causar un daño secundario o una cuadriplegia o una monoplegia si el paciente pues hay aplicación incorrecta de este medicamento. Normalmente pues este viene en concentraciones del 0,5 o al 1% o a veces hasta el 2%. Lo ideal pues es que al momento de hacer de pronto aplicaciones tópicas o locales, es evitar de pronto zonas como la parte de las almohadas o los pulpejos, el pabellón auricular y la parte genitourinaria, en este caso pues la parte vaginal y peneal de nuestros pacientes. Porque si la lidocaína tiene epinefrina, y aplicamos de forma tópica o local este medicamento, podemos causar a largo plazo una necrosis de la piel. Entonces, que tenga de pronto alteraciones en las 3 capas. Recuerden que tiene la parte dermis, hipodermis y dermis. Perdón, dermis, y dermis. Entonces, va a haber un fallo en esta parte de las capas y en conjunto con el progreso de esta lidocaína o la eliminación causándome necrosis. Entonces, lo ideal pues sería que sea libre de epinefrina. Normalmente después de la aplicación, ya sea tópica o de pronto endovenosa, para que tenga efecto debe pasar por lo menos 15 minutos. La aplicación de la lidocaína nos va a durar en un lapso de 90 a 120 minutos y si es con epinefrina, que se va a potencializar la acción, esto me va a cubrir por lo menos por unos 180 minutos más. Cuando es como bupivacaína es un poco más fuerte que la lidocaína
Normalmente, pues en esta, si la vamos a aplicar de forma epidural, no sobrepasar los 2 miligramos, ya que pues esta tiene un efecto de duración de 3 a 4 horas. Si ustedes la administran con epinefrina, lo ideal pues recordar no administrarla en almohadillas, el pabellón auricular y la parte genitourinaria. Normalmente esta también se puede dejar al ingreso pues de la cavidad abdomen inferior o superior, dependiendo pues si realizan una laparotomía exploratoria o ingresan a cavidad abdominal. Se puede implementar en la parte interna. Lo que les comento, pues no sobrepasar los niveles de las dosis para no generar pues efectos secundarios. La bupivacaína pues tiene más potencia, ya que pues esta es un poco más fuerte que la lidocaína. En algunas ocasiones podemos combinar la lidocaína con bupivacaína, pero sin epinefrina para potencializar la lidocaína se puede realizar. Como efectos secundarios, pues, o efectos adversos, lo ideal, pues, como les comentaba, en este caso, pues, lo ideal es que si se pasa muy rápido, podemos ocasionar una bradicardia grave, una disminución de la frecuencia cardíaca y por ende la parte respiratoria. Podemos llegar a generar convulsiones y si llega al caso, pues se aplica el fentanilo, que es otro opioide que ya más adelante les explico sobre él. Entonces podemos causar una doble represión respiratoria. Entonces, por esto es necesario ventilar el paciente antes de la suministración, en este caso más que todo a nivel endovenoso, como les comentaba, ¿no? Los efectos secundarios o adversos de la parte de local o tópica les había comentado, recordar pues que genera pues necrosis, entonces evitar de pronto las zonas que les mencioné anteriormente. Tenemos otra familia de los analgésicos y antiinflamatorios. En este caso hablamos de los no esteroidales. Entonces, en este caso, estos son los encargados como tal de actuar en la acción de la fosfolipasa A2. Entonces, más que todo, pues en la cascada del dolor, ¿sí? Entonces, si inhibimos la fosfolipasa A2, entonces vamos a intervenir en la formación del ácido araquidónico, que es la formación de proesteroides o como tal la acción de la agente plaquetario y por ende pues la parte de liberación de histamina que me va a producir pues el dolor. Entonces, lo ideal es que estos antiinflamatorios no esteroidales, sus efectos adversos que serían o que estarían contraindicados en ciertos pacientes. Entonces, pacientes que tienen alcalosis hipopotasémica, un glaucoma ocular en conjunto con una catarata, una hipertensión, una hiperglucemia, una gastritis, una miopía y pueden retrasar la cicatrización. Entonces, más que todo, pacientes que tienen afecciones a nivel ocular estaría contraindicado y en la parte digestiva, como si tienen gastritis o si llegaba el caso, tienen alguna herida abierta, lo ideal pues sería no utilizarlos. Entonces tenemos en este caso la familia de los glucocorticoides, que tenemos tres familias: la betametasona, la dexametasona, la triamcinolona y la prednisolona. Entonces nos ayuda mucho con la parte pues del dolor. Bueno, entonces la betametasona, esto se puede utilizar en caninos y en felinos a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos solamente endovenosa. Respectivamente, dependiendo de la patología, puede ser cada 12 a 24 horas, durante máximo 5 días. La dexametasona pues es el más utilizado pues para la parte analgésica y antiinflamatoria. Se puede administrar en dosis básica de 0.1 a 1 miligramo endovenosa, o también la pueden realizar de forma subcutánea llegado al caso. Esta sí solamente cada 24 horas. Y en choque séptico, si nuestro paciente llega con una alteración ya crónica, para desinflamar se puede utilizar a dosis de 6 miligramos. La triamcinolona, este es un glucocorticoides que también se conoce de pronto en
nombre comercial de pronto como el Atriven. Entonces, esta triancilolona normalmente, pues en algunas ocasiones me puede cubrir hasta 14 días, ¿sí? Dependiendo pues de la marca. Normalmente, pues esta se puede utilizar a dosis de 0,1 o 0,2 miligramos endovenosa. O llegado al caso, pues hay una que viene, hay varios nombres comerciales, que es solo subcutánea o intramuscular, ¿sí? Pero pues lo ideal pues es que ustedes revisen pues su nombre comercial y como pues ahorita hay varios productos, también mirar la vía en la cual pues se puede aplicar. Esta transilonona, pues esto, hay otra que es como una interlesión por cada sitio, llegado al caso, pues se puede repetir en dosis de 0,6 miligramos durante 3 o 4 días. Entonces, más que todo en esta interlesión, es más que todo cuando hay otohematoma. Yo la he utilizado, me ha ido pues bastante bien para no realizar procedimientos quirúrgicos como el otohematoma, que es encontrar el vaso y hacer una presión, pero esto se debe realizar bajo sedación. Entonces, en la intralesión, pues se evacúa toda la parte de los coágulos a nivel del oído, pues a nivel externo del oído, y se aplica o se deja de depósito esta transilonona para que me ayude a desinflamar y por ende, pues a controlar el vaso que me está generando esta carga de vasculación. La prednisolona, pues también es el más utilizado, no solo pues para el dolor, sino también para el prurito. La dosis en caninos y en felinos es de 1 a 2 miligramos vía oral cada 12 horas. Normalmente, pues acá les hago un paréntesis, este medicamento, pues hay algunos propietarios que a veces lo utilizan de mala forma, ¿sí? Porque, bueno, es una maravilla al principio porque quita mucho pues el prurito o el dolor en ciertas ocasiones. Pero si no se utiliza con cuidado, pues nos puede generar un daño irreversible en la parte renal. Sí, que este pues va a ser el más utilizado. Entonces, normalmente como médicos veterinarios podemos realizar una curva de prednisolona, en la cual puede ser en dosis altas y van disminuyendo hasta completar por lo menos 10 a 12 días para que la funcionalidad renal no nos haga un efecto secundario o adverso como una insuficiencia. Entonces podemos implementar en primera instancia, si ustedes ven, pues dependiendo de lo que tenga el paciente, podemos empezar a dosis de 1 o a 0,5 miligramos cada 24 horas los primeros 4 días. Para bajar la dosis, pues ya sería la mitad. Si lo colocaron a 1 el primer día, pues 0,5. Si fue 0,5 el primer día, ya sería 0,25. Los otros 4 días, que sería 4, 5, 6 y 7, y el resto para completar los 12 días se puede implementar la misma dosis de la segunda, que fue 0,25, pero esta vez por cada 48 horas. Entonces, recuerden pues los efectos adversos o contraindicaciones para utilizar estos medicamentos. Lo ideal, pues, se me olvidó mencionarlo antes de ingresar este ítem, que siempre nosotros debemos evaluar de forma correcta la parte de la funcionalidad renal y hepática de mi paciente o a nivel sistémico, antes de ingresar cualquier tipo de antiinflamatorio y de pronto no utilizarlos de pronto porque sí o por salir del paso porque podemos generar un daño secundario. Y más que todo, pues hago el énfasis de pacientes que tienen enfermedades hemoparasitarias. Entonces, en esta ocasión, recuerden que estas enfermedades son Ehrlichia, anaplasma, hepatozón o babesia, que le puede transferir a los caninos y felinos, y para contrarrestar el dolor utilizamos muchos analgésicos, más que todo en específicamente pues el meloxicam. Entonces, lo ideal pues siempre es cuidar la salud de nuestros pacientes y en correcta elección con el pronóstico de mi paciente, saber qué medicamentos es el ideal. Entonces, el meloxicam, antes pues de comentarles esta diapositiva, disminuye más la parte de plaquetas y los glóbulos rojos, porque él me va a actuar como la COX-1 y COX-2 y por ende me va a afectar la parte medular. Entonces se va a disminuir la parte de plaquetas. Entonces lo ideal pues es tener en cuenta todas las contraindicaciones que tiene cada uno de estos medicamentos.
Hablamos de otra familia que son los más comunes y los más utilizados. En este caso empezamos hablando del carprofeno. Se utiliza más que todo en enfermedades agudas a crónicas, como pacientes que tienen artritis, osteoartritis, osteomegalia, em, carcinomas, que es más que todo a nivel de los huesos, o que hay compresión a nivel medular o caudas equinas. Se puede tratar el dolor con este carprofeno. La dosis que podemos implementar en caninos es de 2.2 eh, o a 4.4 miligramos cada 24 horas. La implementación se puede realizar de forma subcutánea, intramuscular o endovenoso. Y en felinos también se puede implementar dosis de 4 miligramos cada 24 horas, máximo por 4 días. Entonces, lo que les quería comentar, cualquier analgésico, lo ideal es que máximo ustedes lo usen como máximo 4 días. Si ustedes lo utilizan más de 4 días, sin un protector gástrico o un protector renal y hepático, les pueden causar un daño a nivel renal o gástrico de forma irreversible. Eh, entonces, lo ideal siempre mantener cuidado con estos medicamentos. El fluniximab se utiliza más que todo pues para procesos sépticos o en shock. Entonces, pacientes que tienen de pronto heces negras o que están en septicemia o en shock para controlar el dolor, se puede implementar solamente en caninos en dosis de 0.5 a 1 miligramo. Endovenoso subcutáneo durante cada 24 horas, máximo por 3 días. Este medicamento está contraindicado en felinos ya que ellos no tienen el receptor a nivel hepático para poder degradarlo y se pueden intoxicar o generar un daño neurológico. Entonces, tener cuidado con este medicamento en felinos. El ketoprofeno, más que todo, se utiliza para intervenciones de parte ortopédica o dolores ya crónicos, pero tener en cuenta que esto me puede causar nefrotoxicidad. Entonces, si tenemos un dolor agudo, que es hasta hora inicial, se puede utilizar en dosis de 1 a 2 miligramos cada 24 horas intramuscular, subcutáneo o endovenoso. Cuando es un dolor crónico, entonces las dosis van a ser menores, pero de pronto cada 12 horas o por cada 24 horas si es llegado el caso, pero por máximo por 3 días o 4 a dosis de 0,1 a 0,5 a 1 miligramo. Y las más vías de administración. El meloxicam es el más común y el más utilizado porque se cumple con las 3A: analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Entonces, me sirve para cualquier tipo de dolor, ya que, pues como les comentaba anteriormente, trabaja en la COX-1 y la COX-2, que inhibe la cascada del dolor o inflamación y por ende, pues me va a aliviar cualquier tipo de dolor sistémico o orgánico. Normalmente la dosis se puede implementar a dosis de 1.1 cada 24 horas intramuscular o endovenoso. Esta dosis es un poco alta, pero es para pacientes que de pronto tienen dolor crónico que se usa única vez. Recuerden pues siempre la parte renal y hepática y enfermedades patológicas de base. Normalmente pues la dosis se puede implementar a dosis de 1 a 0,5. Entonces, hay algunas marcas comerciales, el Dolidol, Meloxiped, Meloxican, Meloximas 3, sí, hay varias marcas comerciales. Entonces, hay unas que dependiendo pues de la posología o la concentración, lo ideal o lo que recomiendan es iniciar con una dosis alta, pero al segundo y el tercer día disminuir la dosis inicial para no generar un daño renal. Entonces se puede, como les dije, implementar dosis altas, en este caso puede ser a 1, y el segundo día bajan a la mitad y el tercer día la mitad de la mitad, haciendo como tal una cascada, ¿sí? Igual que la prednisolona. Llegado al caso, pero todo depende pues del nombre comercial o la posología que tenga el medicamento, que serían de forma genérica del meloxicam. La dipirona se puede utilizar como un efecto analgésico, pero no antiinflamatorio, y aparte pues antipirético. Entonces, si queremos realizar un antipirético para cuadros febriles bastante altos en caninos y en caninos debemos utilizar dosis de 28 y en felinos a dosis de 18 cuando tienen cuadros febriles solamente endovenoso o subcutáneo, llegado el caso, cada 8 o 12 horas.
pero si ustedes lo quieren como un efecto analgésico, podemos implementar en caninos dosis de 20 a 18 miligramos y en felinos de 12 a 15 miligramos. Recuerden que solo es analgésico, no antiinflamatorio. Entonces me va a ayudar con el dolor, pero no me va a ayudar a desinflamar. Entonces la podemos también utilizar. Ahora pasamos al tercer ítem, que va a ser pues la clasificación de antibióticos y antimicrobianos. Entonces, pues acá pues es una tabla, pues, o hay mucha lista, una gran lista de medicamentos. Y como tal, pues encontré esta tablita que me especificaba cada uno de una manera un poco más explícita para pues no extenderme mucho, para que ustedes de pronto me entiendan un poco mejor. De igual manera, pues le voy a leer algunos y de pronto para qué se pueden utilizar en las patologías. Entonces, eh, hablamos pues en primera instancia de los betalactámicos, que son las penicilinas. Entonces, hay una gran familia como tenemos la penicilina G y la penicilina B, que es penicilina benzatínica o procaínica. Normalmente, pues estas penicilinas son de acción larga, pueden durar por lo menos entre 3 días o máximo 4 días, dependiendo del mecanismo de acción. Hay otras que se llama pues la ampicilina, la amoxicilina y la cloxacina, que normalmente pues son ya medicamentos un poco más suaves, que son más fuertes que la penicilina. Entonces, el más como tal fuerte, que me va a combatir con varias bacterias, específicamente las gram positivas, van a ser las penicilinas, que son casi de depósito. Normalmente las enfermedades que yo puedo utilizar estas penicilinas son cuando ya hay una sepsis crónica o cuando hay en caninos una hepatitis o una leptospira. Se puede ayudar a contrarrestar estas enfermedades. La ampicilina y la amoxicilina, perdón, me faltó decirles el mecanismo de acción de todos los betalactámicos. Inhibe pues la síntesis de la pared, específicamente pues en cualquier tipo de patologías. Entonces, en este caso, la clorexilina, más que todo, pues me va a ayudar con la parte de los estafilococos. Y la ampicilina es de amplio espectro de bacterias gram positivas y negativas, pero en cualquier patología me puede funcionar, pero esta solo perdón, solamente nos puede actuar durante 24 horas. Y la otra pues es para pseudomonas, que es la cavernicilina, que también es de la familia de los betalactámicos. La parte de los betalactámicos, en este caso hablamos ya de las cefalosporinas, entonces hablamos ya pues un poco de las más comunes, creo yo que se utilizan bastante, entonces van a ser el cefalorida, la cefalosporina, el septiofur, eh, que son como los más utilizados. El Septiofur normalmente pues yo lo he utilizado también pues es de depósito, llegado el caso máximo por 2 días. También va a inhibir la síntesis de la pared a nivel sistémico. Normalmente pues la primera, que es la cefalorida, son para bacterias gram positivas y negativas. Cefalorexina, normalmente pues me actúa más que todo en los estafilococos o en la producción de las, más que todo de bacterias que hay a nivel de la piel, que por ende hay algunas que son propias, pero se pueden volver patológicas, dependiendo pues de la humedad que tenga el paciente a nivel pues de la piel. Las otras, que más que todo pues el Cetiofur, son para bacterias enterobacterias gram positivas, que crecen más que todo pues en la piel. Entonces me ayuda mucho a contrarrestar o a disminuir estas bacterias. Hablamos de los betalactámicos, inhibidores de la betalactamasa. Entonces en este caso hablamos de en este caso la ampicilina más sulbactam, el ácido clavulónico y la parte de los tazobactámicos o tazabac. Entonces, normalmente hay unos que vienen amoxicilina más ácido clavulónico, ampicilina más sulbactam, que son otro componente un poco más fuerte para ayudarme con los componentes de gérmenes, específicamente los beta-lactámicos. Entonces, esto me va a ayudar mucho, o estos medicamentos los utilizo mucho más que todo para la parte renal.
Si sus pacientes tienen de pronto, bueno, ahí pues habría que hacer un antibiograma para mirar de pronto qué tipo de bacterias produce mi paciente, ya sea por orina o por un exudado que ustedes realicen, eh, o a nivel de cultivo, ¿sí? Entonces, hay algunos pues que dicen que el cultivo con antibiograma, específicamente el nombre de la bacteria y el medicamento, cómo me puede ayudar a contrarrestarlo. Lo ideal, se me olvidó recomendar, si los medicamentos antibióticos, perdón, son cada 24 horas, como mínimo debemos implementarlos hasta 10 días para no generar una resistencia bacteriana o antimicrobiana al medicamento y que por ende después de que genere esta resistencia, pues toca aplicar otro más fuerte. Y así así pues la bacteria va cogiendo como tal un poco más de fuerza que no me va a ayudar pues a eliminar de forma correcta. Hablamos de otra familia que son los beta-lactámicos carbaneponentes o carbanemis, que normalmente se utilizan como el inimpe o la cefalosporina. Entonces, estos pues ya me van a ayudar con bacterias gram positivas y negativas, específicamente anaerobias. Normalmente pues estos son bastante comunes también pues para la parte renal, llegado el caso pues que ustedes hagan un cultivo con antibiograma y haciendo los pros y los contras de utilizar estos medicamentos. Hay otros que son los betalactámicos monobactámicos, que son las que todo la acitromicina. Normalmente, pues este es más que todo para la parte respiratoria o bacterias anaerobias que se instauran a nivel respiratorio. Entonces, hay unos que son la acitromicina más meloxicam, que son nombres comerciales, pero normalmente pues esta me ayuda mucho con procesos respiratorios crónicos en cualquier fase de nuestros pacientes, ya sean caninos o felinos. Hablamos de otra familia en específico de la parte de los aminoglucósidos, que en este caso pues el más conocido pues es la gentamicina o la neomicina. Normalmente, pues este se utiliza para hacer nebulizaciones para procesos como neumonía, bronconeumonía, que inhiben la síntesis proteica, en este caso para bacterias gram negativas. Y aparte, pues no solamente en pequeños, sino también de pronto para aves se utiliza bastante para problemas respiratorios. Tenemos otra familia que se llama los aminociclótides. Normalmente, pues esta es la streptomicina, es más fuerte que la citromicina o la Simelox, cuando ya hay procesos ya de neumonía, algo ya un poco más crónico. O en algunas ocasiones el asma felino también me puede ayudar con este medicamento. Hay otros medicamentos que más que todo pues nos ayudan con bacterias o la parte de micoplasmas. En este caso pues como se le denominarían los lincosamídicos, perdón, lincosamidas. En este caso pues hablamos de la clindamicina o la lincomicina. Entonces, esta también me va pues más que todo en patologías a nivel del hueso, va bastante bien y a nivel renal. Tenemos las rifamicinas. En este caso, pues la específico también va a ser para microbacterias específicamente gram negativas y positivas, porque inhiben la producción del ARN polimerasa a nivel de la síntesis de la producción o la copia de este ARN o DNA. Los péptidos colistina normalmente pues me van a degradar la membrana para cuando son bacterias de pseudomonas que están en predisposición a nivel de la piel. Los, los glucopéptidos, en este caso la vancomicina, más que todo esta vancomicina es cuando de pronto hay problemas respiratorios crónicos como la sinusitis o de pronto un proceso de vías respiratorias altas, no bajas, como anteriormente les expliqué las neumonías, sino en este caso como una sinusitis o una rinitis aguda, puede ser por bacterias gram positivas de estas vías. Las estreptograminas, en este caso hablamos de las
eh, virginimicina. Este caso, pues estos son para bacterias anaerobias y no anaerobias, que más que todo se utilizan para péptidos en la transferasa. Entonces, más que todo, pues también son para problemas en pacientes que tengan algún tipo de proceso viral o inflamatorio a nivel sistémico, se pueden implementar. Pero pues esto es bastante fuerte. Por otro lado, pues hablamos de los macrólidos. En este caso, pues hablamos de la tirosina. Eh, en este caso, pues es como la más común para bacterias gram positivas que inhiben la síntesis a nivel de la producción de la porción de la parte ribosomal de la síntesis y la proliferación a nivel sistémico. Entonces también nos puede ayudar mucho con la parte también de piel, pero pues son productos un poco más que todo eh, bastante fuertes. Por otro lado, pues hablamos de la parte de los fenicoles, en este caso como cloranfelicol, que es también el más utilizado. En este caso, el cloranfelicol yo lo utilizo más que todo para problemas hemoparasitarios en pacientes cachorros. Entonces, digamos que tienen algún tipo de hemoparásito o micoplasma y son muy cachorros, este no me va a actuar tan agresivo como de pronto como la tetraciclina, que son las doxiciclinas y la oxitetraciclina para la parte hemoparasitaria, ¿sí? Que más que todo, pues es para la parte de clamidia y riquecias, que aparte, pues para problemas o enfermedades hemoparasitarias a nivel sistémicos. Eh, la sulfamidas, en este caso, eh, sulfasalacina. eh, bueno, esta sulfasalacina o sadina es más que todo para problemas gastroentéricos, que inhibe mucho las bacterias a nivel del colon o por coccidias a nivel del sistema digestivo, colon ascendente o descendente. Va muy bien con problemas de colitis específicamente. Y hablamos pues ya de último, que sería fármacos que ya serían antimicrobianos. En este caso pues hablamos de la trimetopina, que son para pacientes que de pronto tienen enfermedades gastroentéricas y que cambia el pH a nivel digestivo. Entonces se puede regular el pH con este medicamento, que actúa con bacterias gram positivas y gram negativas a nivel anaerobia. Hablamos de las fluoroquinasas o fluoroquinolas. En este caso hablamos de la más conocida como el marboquín o la enrofloxacina. Son bastante fuertes a nivel renal, pero ayudan a degradar cualquier tipo de bacteria gram positiva y negativa que se instaure en cualquier parte del cuerpo. Pero pues tienen que tener en cuenta la parte eh, de la composición renal. Las nitrofuronas, en este caso, pues son las que me van a inhibir o rompen la cadena del ADN progresivo cuando son contagiosas por bacterias gram positivas y negativas en cualquier parte del cuerpo. Y los nitroimidazoles, en este caso metronidazol, que es el más utilizado para romper la parte de bacterias anaerobias, y en este caso ya se considerarían pues un antimicrobiano, ¿no? Para que de pronto ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si ustedes ven, es una gran familia que es como un abrebocas eh, de qué tipo de bacterias pueden inhibir cada uno de estos fármacos, pero igual pues hay muchos más, igual pues no me centré en algo tan de cada uno, sino de pronto cuáles de pronto enfermedades lo pueden implementar y cuál sería pues específicamente el mecanismo pues de acción o el espectro que tiene para cada enfermedad o bacteria. Hablamos del cuarto ítem, que sería la parte de fluoterapia y soporte. Entonces, en este caso, pues más que todo debemos recordar que nuestros pacientes, pues en primera instancia, nosotros debemos hacer una consulta progresiva para saber qué tipo de deshidratación tiene mi paciente y darle un porcentaje. Entonces, haciendo una buena consulta en conjunto pues con el propietario, saber hace cuánto el paciente no come o no toma agua o ha tenido pérdida de fluidos, ya sea por vómitos o diarreas. Entonces se instaura una terapia de mantenimiento en la cual pues vamos a
recuperar las pérdidas de mi paciente. Entonces acá les tengo pues dos tablas que sería el volumen de pérdidas y el volumen total. Entonces, para esto tenemos un factor de corrección, tanto en cachorros como en adultos. Entonces, un paciente que pese más de 15 kilos, el factor de corrección es de 40% o el factor de corrección 40, ¿sí? Y en cachorros menores a 15, ya sería el factor de corrección a 60. Entonces acá ponemos un ejemplo. Digamos que nuestro canino pesa 20 kilos, entonces en consulta yo le instauro una deshidratación del 8%. ¿Por qué del 8? Porque el paciente tiene el retorno del pliegue cutáneo y capilar muy disminuido, mucosas secas, aparte porción de decaimiento y no de alerta. Entonces ya le instauro un porcentaje de deshidratación. Entonces en este caso el peso del paciente que es 20 por el factor de corrección que sería 40 porque es un paciente adulto de 20 kilos. Nos va a dar un total de 800 ml por hora perdón, 800 ml cada 24 horas. Entonces, a esto vamos a sumarle si mi paciente tiene pérdidas. Llegado el caso que mi paciente llegó con vómitos, diarrea o hemorragia por alguna patología, eso ya son pérdidas patológicas. Entonces, una vez haciendo la corrección, ya tenemos la porción de mantenimiento que anteriormente les mencioné, el peso por el factor de corrección, que sería pues 800 ml. Para el restablecimiento podemos instaurar de pronto algún porcentaje de pérdidas. Entonces, en este caso, recordar pues de pronto que si de pronto tiene mi paciente vómitos, el factor para compensar ese vómito es de 100, diarreas de 50 y hemorragias ya sería un factor de 150. Entonces, si en el momento de consulta o al momento de hospitalización tuvo dos vómitos, diarreas o hemorragia, cuento las pérdidas de líquidos totales o pérdidas patológicas, en el cual pues voy a instaurar el total, que sería restablecimiento. Entonces, teniendo estos dos ítems, que sería 1600 y 800 ml, se suman, dándome un valor total de 2400 ml, que los puedo instaurar por 8 a 16 horas. Entonces, el total de 2400 ml es un total pues de un 100% que se tiene que pasar por 24 horas. Pero si yo quiero implementar primero las primeras 8 horas para compensar mi paciente y las otras de 16 para mantenerlo, se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? Ese 2400 se multiplica por el 40%, dándome ese total por 8 horas. Y luego ese 2400 por 60% nos daría un total de 16 horas, que sería líquido total para 24 horas. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que debemos implementar? Entonces, ya hicimos la restablección, los cálculos para el mantenimiento y por ende las pérdidas patológicas. En total, pues nos va a dar un total de ml día por hora, ¿sí? Entonces, el total que nos dio, ya sea que lo vayamos a dividir entre un 40 o un 60%, o el total que sería el 100%, entonces nos va a dar cierto porcentaje. En este caso, anteriormente les dije 2400, lo vamos a dividir en el total de horas, que son 24 horas al día. Entonces, dándome este total de 24 horas, esto lo vamos a dividir por minuto, ml minuto, que serían 60, ¿sí? Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, lo vamos a implementar, lo vamos a implementar por los minutos, que serían los 60. El paso 3 ya sería el total de ml minuto dividido por las gotas que voy a implementar. Entonces, dependiendo si es un paciente de 10 kilos, podemos utilizar un microgoteo, que en este caso son 60 gotas. Si pesa más de 15 o de 20 kilos, se puede implementar un macrogoteo, que es por 20 gotas. En este caso, pues el paciente pesa 20 kilos, que fue en el ejemplo que les di anteriormente. Entonces sería el total de ml minuto por las 20 gotas que va a tener el macrogoteo. Para implementar las gotas por segundo, si ustedes no tienen un equipo o una máquina
una bomba de perfusión que me va a instaurar el total de ml por hora y él va a pasar la medicación. Se puede implementar pues de forma manual. Entonces, el total de gotas, que es el total que nos dio por el 20 gotas, que es el macrogoteo, lo dividimos por 60 minutos y nos va a dar el total de gota por minuto, ya sean 2 gotas por minuto, perdón, 2 gotas por segundo, 3 gotas por segundo, para darme el total de líquidos que mi paciente requiere. Después de instaurarle la terapia a mi paciente o la fluoterapia de corrección, vamos a hacer una terapia de soporte. Yo los mismos líquidos que le puse el primer día con una deshidratación crónica, no puedo llevar esa misma cantidad de líquidos por 4 días de hospitalización al paciente, porque lo voy a sobrehidratar. Entonces, ¿qué pasa? Si mi paciente tiene una sobrehidratación por la fluoterapia incorrecta, mi paciente va a generar taquicardias o disminución de la frecuencia cardíaca, taquipneico, crepitaciones a la hora de la auscultación y por ende puede generar pues una sobrehidratación con edemas, sí que mi paciente se tiende a inflar o genera edemas a nivel de los miembros anteriores y posteriores. Entonces, ¿qué evaluamos para tener una terapia de soporte? Que mi paciente siga con el mismo peso corporal, no disminuya o aumente. La elasticidad de la piel y el tiempo de llenado capilar menor a 2 segundos, en conjunto con su humedad y color de mucosas, frecuencia cardíaca y respiratoria normal. La frecuencia de orina, la frecuencia de producción de orina es la que va muy de la mano a nivel de pacientes hospitalarios. A medida que yo le instauro una fluoterapia, el paciente la tiene que eliminar por la parte de la orina. Si no la elimina, pues habría un proceso patológico. Y en conjunto, pues evaluar exámenes sanguíneos si lo necesita. Después de esto, no tenemos que volver a sacar pérdidas patológicas o de mantenimiento. Hay una terapia de soporte o una fórmula básica después de que un paciente pues ya está en su grado de hidratación normal, pero pues requieren ustedes de pronto pasar algún medicamento o una dosis total de terapia de soporte. Pueden implementar esta fórmula que sería 30 por el peso más 70. Le va a dar una dosis total elevada, o sea, una dosis total correlacionada en forma global, que no me va a causar de pronto un efecto secundario. Y por último, hablamos del último ítem, que son medicamentos de cuidado intensivo en urgencias. Ajá. Entonces, en este caso, acá yo tengo una infusión que realizo mucho para pacientes de cuidado crónico a nivel de dolor, ya sea por fractura o por dolor en cualquier parte del órgano. Entonces, es una terapia de lidocaína que también en fentanilo. Se puede utilizar en inducción e en infusión. Inducción antes de cualquier procedimiento quirúrgico o infusión para el dolor durante la parte del postoperatorio o hospitalización. Entonces, acá les tengo una tabla. Cada medicamento pues tiene su inducción, su dosis de inducción e infusión. Entonces, para no alargarme mucho, la parte del álido, si vamos a utilizarla en inducción, entonces vamos a implementar la dosis de lidocaína en inducción, que es a 2 miligramos, la parte de ketamina en dosis inductoria, que es de 2 a 3 miligramos, y la inducción de fentanilo, que en este caso sería 4.5 miligramos la dosis. Entonces, se combinan las tres en una sola jeringa y se pasa por goteo lento por la vía a nivel del buretrol, en específico por una bomba, una bomba de, una bomba de perfusión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa medicación yo la uso para dolor crónico, que normalmente me lo potencializa hasta por 4 o 8 horas, que me va a calmar un dolor crónico. Entonces, en este caso, pues les tengo la fórmula de cada uno. En este caso específicamente, pues hablamos de la inducción de la lidocaína. Entonces, es el peso por la dosis, que es a 2 miligramos, dividido por la concentración del fármaco. Si la vamos a hacer en infusión, en este caso utilizamos el peso. La dosis varía porque en este porción ya sería 30 miligramos, pero la concentración varía. Entonces, ¿cómo saco la concentración de esa dosis de infusión de la lidocaína?
Entonces, acá les dejo una nota para eh, realizar la inducción, perdón, la infusión. Entonces, se multiplica la infusión por la dosis de la concentración en 1000. Me explico. Si la inducción de la lidocaína es 20, la multiplico por 1000, dándome un total de 2000. Esa sería la concentración en la infusión. Lo mismo la ketamina. Si la concentración de la inducción es 50, la multiplico por 1000, dándome 50.000. Esa sería la concentración de la infusión. Entonces, implemento las tres en una misma jeringa, ya sea inducción o infusión. Lo ideal es que la diluyan por lo menos en 150 ml o en 100, o dependiendo de los líquidos que ustedes le vayan a suministrar. Máximo por 2 horas se puede implementar esta dosis total para que pueda pasar de forma correcta y no me causen efectos adversos. Hay otro medicamentos que se utilizan en emergencia o en urgencia cuando nuestro paciente, uno es geriátrico o tiene un daño renal, cardíaco o hepático. Entonces se pueden implementar esta dosis para tranquilizarlo o hacerle un procedimiento a nivel quirúrgico de urgencia. Y pues no podemos implementar de pronto ketamina o o de pronto anestésicos como el tiopental. Entonces, se puede hacer una inducción, perdón, una premedicación, una inducción y un mantenimiento. Hablamos que se puede utilizar en primera instancia la premedicación como en una benzodiazepina a dosis de 0,25, que es el diazepam, la dipirona en dosis antipirética, llegado al caso de que tenga fiebre, o analgésica, recuerden, analgésica 18 y antipirética 28 en perros. En gatos, analgésica puede ser de 2 a 15, de 12 a 15 y antipirética en felinos de 18. La difenhidramina es un betistán, sí, es un antihistamínico a dosis de 1 miligramo. Entonces, en esta premedicación voy a potencializar la analgesia, la cual me va a ayudar con la parte de la inducción o de mantenimiento utilizando anestésicos. Entonces, la parte de la inducción se puede hacer con el fentanilo y la atropina. Entonces, el fentanilo es un opioide, se puede utilizar o implementar a dosis de 0,03 miligramos por kilo, y la parte de la atropina, si es necesario, a 0,04 miligramos. Y de mantenimiento podemos utilizar el propofol en conjunto con el isoflurano, que son anestésicos. El isoflurano es un anestésico inhalatorio y el propofol sí se puede utilizar en la vía a dosis de 3 miligramos. Esta sería una combinación perfecta que ustedes pueden implementar para pacientes geriátricos o pacientes que son de urgencia y que tengan un daño crónico. Entonces no me va a afectar tanto la parte renal hepática o cardíaca y puede salir de pronto del cuadro clínico o la patología que ingrese el paciente. Recordar que un paciente de urgencia, pues en primera instancia, acá les tengo una tabla para hacer un buen recorderis. Necesita monitoreo para minimizar el estrés y una oxigenoterapia. Entonces, pacientes de pronto que no respiren de forma correcta y ustedes requieran pues que hacer de pronto alguna intervención y el paciente aparte pues está muy agresivo o muy hiperactivo, se puede aplicar un tipo de sedación. El más común puede ser el diazepam, el midazolam o la cepromacina, ¿sí? Que son como los más conocidos y más utilizados. Se pueden implementar la dosis del midazolam a 0,25 miligramos y la cepromacina de 0,01 a 0,05 para ayudar a tranquilizar al paciente y minimizar el estrés. El área como tal permeable es uno, si no tiene una vía endovenosa, entonces colocar una vía endovenosa. Lo otro, pues una ventilación adecuada es que localizar pues el problema que tiene mi paciente, realizar exámenes físicos completos en conjunto con las pruebas diagnósticas y la aplicación del tratamiento dependiendo de lo que yo encontré en resultados o en exámenes físicos. Llegado al caso de que no, lo ideal pues es implementar de pronto una intubación endotraqueal, que es como la más utilizada,
para hacer una respiración asistida, ya sea con ventilación mecánica o con un ambú, y administrar pues el oxígeno para ayudar a ventilar y a perfundir la parte respiratoria, que normalmente pues puede ser eso ya sea por dolor o por otra alteración, pero pues eso es lo que debemos tener en cuenta con un paciente pues de urgencia. ¿Y qué medicamentos se pueden implementar? Entonces, normalmente, pues en cuidado intensivo, nuestro paciente puede entrar en paro cardiorrespiratorio, entonces podemos implementar un RCP o una respiración. En la imagen A, pues es para perros de 10 kilos, que más que todo, pues vamos a cruzar nuestras palmas de las manos, una encima de la otra, y nos vamos a dirigir al arco intercostal, sería laterolateral del paciente, y haciendo movimientos plegatorios con nuestras manos, generando pues contracciones a nivel cardíaco y que el paciente responda. Más que todo, pues animales menores de 7 kilos, que serían en este caso los felinos. En este caso, con la palma de nuestras manos, vamos a abrazar la parte torácica y vamos a hacer las mismas contracciones de RCP. Y cuando son pacientes de tórax ancho, específicamente los bulldog o los pug, se tiene que hacer de pronto esta reanimación a nivel ventrodorsal, nuestras manos o nuestras palmas una encima de la otra, en específico en la parte diafragmática del paciente o en el arco sifoideo, y generar pues esta contracción a nivel pulmonar. Acá pues les dejo una tabla específicamente con la medicación dependiendo de cada peso del paciente, pero dosis total que se aplica a nivel endovenosa de forma urgente. Como les dije anteriormente, pues los pacientes debemos colocar una vía endovenosa para suministrar los medicamentos. Entonces, acá hay una epinefrina que es para aumentar la contractibilidad cardíaca en conjunto pues con la atropina. La lidocaína, si tienen una arritmia muy marcada, se puede implementar lidocaína para ayudar a regular. El bicarbonato o el gluconato de calcio para déficit a nivel de electrolitos, en conjunto pues con la parte del magnesio. La vasopresina aumenta la parte de la funcionalidad cardíaca. Y por último, pues la parte bueno, me faltó uno que sería la parte respiratoria, que es el doxaprano, el Viviran. Cuando hay disminución de la frecuencia cardíaca, se puede implementar esos medicamentos para ayudar a que el paciente tenga una mejor captación de oxígeno. Entonces, ahí pues les dejo la tablita para que miren los medicamentos. Y esto sería todo pues por la clase de hoy, muchachos. Ahora pasamos a la sesión de preguntas, o si de pronto alguno tiene alguna duda o inquietud, lo puedes poner. Recuerden que el chat está activo, junto pues con los audios ya lo pueden encender, y para responder cualquier tipo de preguntas. Bueno, tengo varias preguntas en el chat. La primera me dicen, en caso de un colgajo conjuntival, la preparación de una úlcera en un paciente, pero a su vez tiene inflamación y dolor en la herida de la rodilla, ¿qué antiinflamatorio recomendaría para que no tenga efecto en el proceso de cicatrización? Bueno, normalmente para la parte tópica, si es una úlcera conjuntival que tú me dices, lo ideal es que realices un flap, ¿no? ¿Qué significa esto? Un flap es realizar un sellado, ¿sí? En conjunto con el tercer párpado del ojo, para que no le entre ninguna visualización o ningún rayo de luz, ya sea de pronto de parte solar o de parte de luz a nivel interno, pues de los apartamentos. Entonces, minimizando pues la parte de corriente de aire y de luz, el paciente me puede mejorar la úlcera corneal. Lo ideal es que sean libres de betametasona o de glucocorticoides para que no me progrese la úlcera corneal a nivel tópico del ojo. Entonces, yo normalmente pues aplico gotas que son, hay unas que se llaman epitelizantes oculares. Me ayudan a regenerar la parte epitelizante, por así decirlo, del ojo, y aparte me ayuda a desinflamar.
o si tú quieres unas gotas que tengan para el dolor, pero que no tengan nada de glucocorticoides o dexametasona porque me progresa la parte del dolor. Hay un colirio no esteroidal que es libre de glucocorticoides, te puede ayudar pues a mejorar la parte ocular, que es esto, la parte de, eh, se llama Oculvit o Oculvet, que no tiene glucocorticoides, lo puedes implementar. Y aparte, pues el epitelizante, que es un regenerador a nivel top, a nivel ocular, que esto sería ya pues directo en el ojito. Y me dices que aparte, pues el paciente tiene un problema articular. ¿Qué medicamento podemos utilizar? Entonces, a nivel de la rodilla o a nivel articular, yo les había recomendado mucho el carprofeno o el ketoprofeno, que son para procesos crónicos a nivel de artritis. Entonces, lo ideal pues sería implementar estos medicamentos antiinflamatorios que te pueden ayudar pues con el dolor, ¿sí? Pero lo ideal pues es cuando hay úlcera y pues la parte de cicatrización, no utilizar corticoides. Eh, Me preguntan, en cuidados intensivos, la ketamina no está contraindicada, ya que eleva la presión intraocular. Sí, entonces normalmente pues la ketamina y pues no es que esté contraindicada pues en procesos en cuidados intensivos críticos, es dependiendo de la patología con que te llegue tu paciente. La ketamina está contraindicada por lo mismo. Si hay aumento de la presión intraocular y usas ketamina, la puede ayudar a afectar el factor de la parte intracraneal y te puede generar pues una hipertensión crónica. Entonces lo ideal no es recomendable. Ni a pacientes que tengan queratoconjuntivitis seca, glaucoma o de pronto alguna alteración ocular estaría contraindicada y aparte pacientes que son renales no se puede implementar. Entonces, por eso les instauré de pronto una terapia. El Propofol me ayuda a disminuir la parte de la presión intracraneal para esos pacientes. Y tampoco, y pues el Propofol no es que sea tan agresivo para la parte renal, se elimina por ahí por lo menos un 50%, la mitad a nivel renal, no tanto como la ketamina, que ya sería pues un 80%. Me preguntan la combinación, perdón, la combinación de anestésicos y analgésicos que se pueden realizar para tratar una herida. Bueno, pues es una pregunta bastante, pues, que abarca muchas cosas. Entonces, te voy a explicar así. Si de pronto es una herida, pues, abierta, ¿sí? Que de pronto puede ser por un traumatismo. Eh, lo ideal, pues, como es una herida abierta, pues no realizar de pronto vendajes, ¿sí? Entonces, se pueden implementar de pronto terapia física en conjunto, pues, con productos naturales para poder sellar esa herida abierta. No sé si has escuchado la parte de heridas cuando eh, el autólogo de plaquetas. Entonces sacamos sangre de nuestro paciente, la centrifugamos en tubo azul que tiene citrato para que me proteja las plaquetas y infiltro las plaquetas en la herida. Entonces me va a ayudar con la cicatrización, el dolor y la inflamación, de pronto para pacientes geriátricos. Aparte, pues se puede implementar, podemos utilizar meloxicam si el paciente pues está libre de enfermedades hemoparasitarias o que no tenga un daño renal crónico, ya que el meloxicam me cumple con las 3A, antiinflamatorio, analgésico y antipirético, y me cubre por 24 horas y me cubre para cualquier tipo de dolor. Entonces también se puede implementar máximo por 3 días. Los anestésicos, llegado el caso de que tú requieras coger puntos, lo ideal, pues como te digo, sería pues implementar las dosis que les implementé ahí. Lo puedes sedar un poco para de pronto no generar de pronto anestesia local porque pues es arde mucho y pues de pronto no te retrasa mucho la cicatrización, pero el momento de la aplicación yo creo que el paciente no se va a dejar. Entonces de pronto sería sedarlo con lo que te dije de la combinación del diazepam o puede ser un poquito de atropina para la mejor manipulación, pero solo por el momento. Y ahí lo puedes manipular de pronto si tú quieres con el meloxicam o de pronto con un ketoprofeno que me ayuda mucho con las heridas.
¿Alguno tiene alguna otra duda o inquietud? Perdón, no sé si alguno tiene alguna otra duda o inquietud. Vale, entonces si no hay más preguntas, recuerden que el material se lo comparto con mi asesora para que ustedes lo tengan en conjunto pues con los certificados. Eh, de igual manera, pues si alguno tiene alguna otra duda o inquietud o un caso clínico, lo pueden dejar con mi asesora y yo con mucho gusto les puedo asesorar. Un saludo pues desde Colombia, espero verlos en otra oportunidad y que pasen una feliz noche.